Hola, mi nombre es Misael y yo les voy a hablar de la tabla de símbolos y direcciones. Para este tema es muy importante que tengamos bien en claro lo que es la diferencia entre el análisis sintáctico y el análisis semántico. Para ello, vamos a dar un repaso súper breve de lo que son las fases de un compilador. Esto en un programa hecho en el lenguaje Java. Ok, como podemos ver en este programa, tenemos lo que son tres enteros, A, B y resultado. A vale 5, B vale 6 y el resultado es la suma de A más B. Ahora bien, lo primero que se hace es ver los tokens. Los tokens son aquellas palabras que se utilizan en ese lenguaje de programación. En este caso, int, lo que es la variable a, el valor 5, el signo igual, son tokens. Cuando juntamos los tokens, se hace una estructura. La estructura es lo que se evalúa en el análisis sintáctico. Y por último viene lo que es la semántica. La semántica es el significado de esa estructura. O sea, no tiene sentido guardar en una variable entera o resultado un objeto de tipo string, porque no coinciden. Bien, ahora que tenemos en claro que la sintáctica se refiere a lo que es la estructura, mientras que la semántica se refiere al significado, podemos dar paso a la definición de tabla de símbolos y direcciones. La tabla de símbolos y direcciones es una estructura de datos. En ella se guarda la información de los símbolos y las direcciones, vaya la redundancia, que utiliza un compilador en un programa. Tomando como base el programa que mostré hace unos momentos de ejemplo, aquí los identificadores vendrían siendo A, B y resultado. Después el tipo puede ser lo que es variable, que fue el de este caso, pero también podría ser una función, un procedimiento, un método, un objeto, etcétera, etcétera, etcétera. También está lo que es el ámbito, que si una variable, por ejemplo, es global o si es local. También tenemos lo que es el tipo de dato, como puede ser un entero, un doble, un float, y también lo que vendría siendo la referencia, que lo utilizamos cuando trabajamos con punteros. Comenté que la tabla es una estructura de datos, más no te dije qué tipo de estructura. Bien, esta puede ser una lista simple, una lista doblemente enlazada, un árbol binario o incluso una tabla hash. Todo esto depende de la complejidad que se requiera. Y quizás ahora te estés preguntando, bueno, ¿y todo esto de las tablas para qué me sirve? De manera particular, ayuda para verificar que un símbolo no haya sido repetido en el mismo ámbito. Ya sabes, típico caso de que en un método tienes una variable entera llamada hola y luego declaras otra variable entera llamada hola y pues esto definitivamente no es correcto. Ahora, si hablamos en el caso general, ayuda a realizar el análisis semántico. Esa es la función de la tabla de símbolos y direcciones. Ahora que sabemos el significado de semántica, definir lo que es un error semántico no debe ser tan complicado. Por si tienes dudas, igual te lo explico. El error semántico se da cuando en el programa no hay ningún error, pero al momento de la ejecución, el resultado o la salida no es el que tú esperas. Esto se da porque la estructura es correcta, sin embargo, el significado no lo es. A continuación, te voy a mostrar una lista de los errores semánticos más comunes. El primero es operadores y operandos no compatibles. Como podemos ver, un tipo de dato string, o sea, un tipo de string no puede ser multiplicado por un número. Esto no tiene sentido, por lo menos en el lenguaje Java, porque ya sabemos que hay lenguajes de alto nivel como Python o JavaScript que sí permiten esto. El siguiente es variable no declarada. Es tan sencillo como querer imprimir una variable que nunca existió en nuestro programa. Como aquí, la variable resultado no está en ninguna parte, por consiguiente, marcará error. Variable fuera de alcance. Como podemos ver, tenemos un método correr que dentro tiene una variable llamada estado. Ahora, cuando nosotros queremos imprimir en el mail esa variable, nos va a marcar un error porque el ámbito de esa variable es local en el método en el que fue declarado. Parámetros que no coinciden. Otra vez tenemos el mismo método correr, solo que esta vez le pusimos un parámetro, el cual es un entero. Al momento de querer llamar a esta función en el main y pasarle un string por dato, nos va a marcar un error debido a que los tipos de datos no coinciden. Y así podría seguir todo el día mencionando errores de semántica, pero creo que ya quedó claro. Ahora, pasando al último tema, vamos a ver lo que son las notaciones infija, prefija y posfija. Notación es la forma especial en la que se puede ordenar una expresión matemática. Vamos a empezar con la notación infija debido a que es la más común o la que casi todo el mundo conoce. Esta se compone por un operador seguido de un operando y posteriormente un operador, como por ejemplo A más B. Otro ejemplo puede ser la resta de A y B dividido entre D. La notación prefija, como su nombre lo indica, el operando va antes que el operador 1 y el operador 2. Tomando como ejemplo la tabla que miramos de la notación infija, en el primer ejemplo que es A más B, como prefijo quedaría más
AB. Y en el segundo ejemplo, que era la resta de A menos B entre D, el resultado sería, primeramente, la última operación, que fue la división. Entonces, división, seguida de la otra operación, que fue la resta, seguido de ABD. Por último, la notación postfija. En esta el operando va hasta el último. Primero operador 1, operador 2 y al final operando. Bien, tomando como ejemplo la tabla infija, A más B quedaría como AB más. Y tomando el segundo ejemplo, quedaría como AB menos D división. ¿Esto por qué? Porque la última operación, que era la división, ahora va a ir hasta el último y seguido va a ir la resta. Las ventajas de la notación prefija y posfija ante la infija es que la infija utiliza paréntesis para indicar el orden, mientras que la posfija y prefija no. Aparte, en la posfija, por ejemplo, se utiliza mucho para lo que son el procesamiento de datos, debido a que pones primero los datos y al final haces la operación, por lo cual es más eficiente en los programas. Si esto último no te quedó muy claro o deseas practicar un poco más, te recomiendo la aplicación Conversor Infijo a Posfijo y Prefijo. Se encuentra en la Play Store y ahí puedes tú hacer tus operaciones infijas, convertirlas y verificar el resultado en la aplicación.